Ya, ahora sí. Bueno, como les dije en la ayudantía del viernes, les voy a enseñar cómo responder comments. Pero ese entonces no alcancé, ya que me demoré mucho tiempo en hacer este ejercicio, así que les prometí hacer un video. Ya miren, los comments son sentencias o enunciados, los cuales son originales en el sentido de que es difícil que se repitan. Siempre van a haber nuevos y los profes se les van a ocurrir nuevos comments. Entonces, volviendo, son sentencias a las cuales uno puede decir que son verdadero o falso, argumentando con la materia. Y a partir de eso les voy a enseñar cómo responderlo. Básicamente, existen tres maneras. De hecho, es una, pero con tres pasos. El primer paso para responder comentes es, uno, verificar si es verdadero, uy, no se llama así, o falso, o según enunciado también, para ver si conviene o no. Uno. Dos, el segundo paso es explicar la materia. O sea, por ejemplo, si tu comente trata de la función de posibilidad de producción, o frontera de posibilidad de producción, mejor dicho, explicar qué significa eso. Definirlo básicamente, volver a definirlo. O sea, por ejemplo, aquí anotar, definir el concepto a argumentar según la materia. materia. Y el tercer paso es argumentar lo que dijiste anteriormente. O sea, por ejemplo, ya esto es falso, ya que la materia dice que esto es tanto, 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 por lo tanto, a raíz de esto, lo que se explica no es correcto. ¿Sí? Pero tiene que argumentarse de buena manera. Entonces, por ejemplo, argumentar lo respondido. Y de hecho, con estos tres pasos, uno puede tener el total del puntaje o una gran parte del puntaje. Depende mucho del profe quien revise la prueba. Entonces, con lo que acabo de decir, vamos a responder este comentario. Dice, comente exhaustivamente la siguiente sentencia. Usted vive totalmente aislado y solo en una isla. Entonces podríamos decir que está en una situación para usted no sería válido el concepto de costo-oportunidad. ¿Ya? Esta se basa en la frontera de posibilidad de producción o el costo-oportunidad también. Entonces, ¿qué podemos recordar? Que en el costo-oportunidad es el costo de la alternativa a la que renunciamos cuando tomamos una determinada decisión, incluyendo los beneficios que podríamos haber obtenido de haber cogido la opción alternativa. Eso quiere decir que en cualquier situación siempre nos vamos a encontrar entre elegir una opción o la otra. No va a haber una situación en la que solamente hay una opción. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Respuesta, que esto es falso. Punto. Entonces, ahora podemos colocar la definición o con nuestras palabras la definición de costo-oportunidad. Por ejemplo, decir, el costo de oportunidad es el costo de la alternativa, de la alternativa, la alternativa a la que renunciamos, renunciamos cuando tomamos una decisión, incluyendo los beneficios, que podríamos
A ver, tenido de haber escogido. Uy, segunda opción. Ahí ya teníamos lista la segunda parte de cómo responder un comentario. Definimos el concepto y argumentamos según la materia. Entonces, ¿qué falta ahora? Argumentar lo respondido. Y ahora con un ejemplo, nuestros propios conocimientos. Por ejemplo, podemos decir que en, bueno, en la situación de la isla, podemos tener el siguiente ejemplo. Lo de, uy, costo de oportunidad. Por ejemplo, en un día consigo, por ejemplo, 5 pescados o 5 peces y 5 litros de agua. Si, por ejemplo, quiero conseguir, uy, conseguir 1 litro, era litro de agua, ¿cierto? Sí, 1 litro más de agua. Tengo que renunciar a un pez. Entonces, si existiría, no es una X, existiría la situación de costo de oportunidad. Ya tenemos listo el comentario. Pues si se dan cuenta, primero verificamos si era verdadero o falso, si convenía o no. En este caso, dio que es falso. El segundo, definimos el concepto, usamos la materia que nos enseñaron, definimos lo que era el costo de oportunidad, ya sea con nuestras propias palabras o textualmente de cómo lo enseñaron, y después argumentamos lo respondido. Pusimos un pequeño ejemplo con la misma situación de la isla que nos dieron en el comentario. Entonces, así tendríamos el total puntaje, o ya depende del profe si, no sé, no le gustó mucho una pequeña, por ejemplo, 7 décimas de 8, ¿cachai? Pero eso. Y ahora vamos a hacer un segundo comentario. Dice, comenta exhaustivamente la siguiente sentencia. En el último trimestre, en el último trimestre, el Instituto Nacional de Estadísticas indicó que, debido a la pandemia del COVID-19, la tasa de desempleo aumentó de un 7% en diciembre a un 12,8%. Este aumento de la cantidad de personas desempleadas afecta negativamente a la frontera posible de producción, desplazándola hacia el origen. Utilice análisis gráfico. Aquí tenemos un otro comentario que es de costo oportunidad o de frontera posible de producción, también, como dice el mismo comentario. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, vamos a analizar gráficamente. Vamos a ver el grafiquito aquí. Pum, gráfico acá. Y vamos a trazar una curva cuadrática así. Da lo mismo si es derecha, ¿no? No, bonito. Entonces, ahí. Ahora, ¿qué nos decían en el comentario? Que la tasa de desempleo aumentó de un 7% en diciembre. O sea que ya había desempleo en ese entonces. Voy a colocar otro color. Ya había desempleo.
y luego aumentó, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir la definición de frontera posible de producción? Vamos a buscarla. Que básicamente, cuando se encuentra en la recta, aquí, lo estoy marcando con color naranjo o salmón, se encuentra en un punto eficiente. O sea, que digamos, genera cierta cantidad de dinero acá, y aquí está el empleado, voy a ponerlo, dinero, empleados. Aquí se encuentra en una situación de eficiencia. O sea que si se genera cierta cantidad de dinero con menos empleados, va a ser eficiente. Después aquí también, pues lo mismo, y aquí sucesivamente, ¿cachai? Pero, ¿qué pasa? Nos dice que nos encontramos en una situación de desempleo. O sea, que no estamos en un punto eficiente. Ya está generando pérdidas. O sea, no podemos decir que nos encontramos como por acá. ¿Y qué dice la definición de frontera posible de producción? Que al estar dentro de la curva, nos encontramos en puntos ineficientes, donde no se gastan todos los recursos. O sea, bueno, voy a colocarlo aquí, voy a ponerle el 7%. ¿Y qué nos dice el comente? Que la tasa de empleo de un 7% en diciembre aumentó un 12,8%, un 12,8%. Eso quiere decir que aún nos encontramos en una situación de ineficiencia. Voy a colocarlo por acá, 12,8. Entonces, a raíz de esto, aumenta, o sea, afecta negativamente la frontera posible de producción. Vamos a empezar a responder. Respondemos. Si aumenta, no. ¿Por qué? Al tiro le decimos falso. El desplazamiento negativo de la frontera posible de producción ocurre cuando hay menos consumidores, disminuye la eficiencia del trabajo, catástrofe natural, guerra o disminución del comercio. Pero puede generar confusión esto. Cuando hablamos de disminuye la eficiencia del trabajo, eso quiere decir que pasamos de un punto donde no hay desempleo a un punto que sí hay. Pero en cambio, como ya hay desempleo, ya nos encontramos en un punto ineficiente. Entonces no se mueve la curva hacia el origen. Entonces podemos responder esto. Falso. El desplazamiento negativo ocurre cuando, cuando hay menos consumidores menos consumidores, disminuye la eficiencia del trabajo, bueno, aquí abajito, catástrofe natural, guerra o disminución del comercio, del comercio. Listo. Ahí tenemos las dos primeras partes para responder un comentario. Verificar si es verdadero o falso y definir el concepto de argumentar según la materia. Ahora, ¿qué nos falta? Argumentar la respuesta. Por lo tanto, si se dice que de un cierto de desempleo, luego este aumenta a otro,
otro. Eso quiere decir que ya nos encontrábamos en un punto ineficiente de la FPP. Entonces, la curva no se desplaza negativamente hacia el origen. Mente hacia el origen. Tenemos listo el segundo comentario. ¿Se dieron cuenta? Hicimos los mismos pasos que el anterior. Verificamos si era verdadero o falso, o si convenía o no. Definimos el concepto al cual tenemos que abordar el problema. Y después argumentamos con un ejemplo o con el mismo comentario. Eso más que nada, espero que le haya servido y después les voy a subir los videos del otro ejercicio. Se los prometí. Entonces...